Voy a empezar esta mañana saludándolos a todos. Quiero extender un abrazo a los hermanos y hermanas y amigos que entre semana ven las enseñanzas de este canal, sin muros y puertas abiertas. Es abierto precisamente para que haya una experiencia en la palabra, un caminar en ella en cuanto a entender y conocer, pero también en cuanto a la práctica de la misma. Así que bienvenidos a todos, un abracito a todos y esperemos en el Señor que hoy podamos entender un poco más sobre nuestra identidad. Hermano José Gabriel. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Gracias, Josecito, gracias. Quiero resaltar un poquito varias cositas que dicen en esta porción de Romanos 15, del 4 al 14. Entonces dice que todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces también las Escrituras son pacientes y consuelan. Por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Las Escrituras no están afanadas. Los que deberíamos afanarnos un poquito somos nosotros a acercarnos a ella, pero ella es paciente y consuela. El Dios de la paciencia y la consolación nos dé a nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, no según teologías o filosofías, sino según Cristo Jesús. Para que, con propósito, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, digamos que Dios me puso enfrente un libro para leer que tenía en casa, pero que no había leído y tampoco le había prestado atención. Pero fue como insistente en dejármelo ver y en dejármelo ver hasta que lo abrí y empecé a mirar todo lo que al cuerpo de Cristo lo divide, a la iglesia más bien, a las comunidades las divide, no al cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo es uno, pero sí a las comunidades, a los que hemos llegado a la fe de Cristo Jesús, nos dividen las doctrinas, nos divide el pensamiento de muchos hombres. Entonces esa situación hace que inclusive a la hora de exponer la palabra, a la hora de ir a transmitir un mensaje, haya quien no le guste porque tiene una doctrina diferente, haya quien ni siquiera ve el programa porque dicen, este man no habla como nosotros, llámese como se llame el teólogo, nosotros sabemos esto y otro dice yo esto y yo esto y yo esto, y cada cual tiene su propia enseñanza, su propio criterio, su propia doctrina, y resulta que todas esas cosas han hecho que las comunidades no se junten, que no parezcamos un solo cuerpo, porque las doctrinas nos dividen a las comunidades. Entonces dice que el único que nos puede dar un mismo sentir en Cristo Jesús es el Dios de la paciencia, de la consolación, dice el versículo 5, para que unánimes a una voz, no cada congregación en su pensamiento, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Eso es una parte de lo que dice ahí. Hay un versículo ahí que me llama mucho la atención y es el versículo 13 y dice, el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. Dice el motivo, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros creemos que creemos, y yo no voy a decir que no somos hijos de Dios, que no hayamos creído en la obra que se realizó para que nosotros fuéramos lo que somos hoy. Pero ¿cuánta desesperanza puede haber en el creyente? ¿Cuánta desesperanza puede haber en aquel que dice que cree? ¿Cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema, pero quería tomar esta porción de la Escritura para que nos demos cuenta que Dios no limita su enseñanza a unos sí y a otros no, sino que a todos los pueblos es dirigida la enseñanza. Para todas las personas vino el Señor Jesucristo, para que todos unánimes glorificáramos a Dios, teniendo un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces vamos a mirar hoy un tema bonito, de acuerdo a lo que hemos visto
Juan 17, poniendo un poco más nuestra vida frente a Él y que podamos nosotros darnos cuenta cómo estamos en cuanto a lo que somos, a nuestro ser. Hemos entendido lo que somos como hijos de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que somos, en dónde nos puso, qué condición nos dio, quiénes somos realmente. Necesitamos afianzarnos un poco más en lo que Dios ha hecho por nosotros. Bien, yo quiero contarles dos historias que son muy reales en la cotidianidad, tanto de los que no pertenecen aún al cuerpo de Cristo como de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. No son historias raras, pero pues quiero ponerlas sobre la mesa para que a través de la mañana de hoy podamos entender un poco más la enseñanza. La primera historia se trata de una gran empresa, una multinacional muy importante en cualquier parte del mundo, donde hay una cabeza visible que es el que maneja la empresa, el presidente. Entonces este hombre lleva 8 o 10 años manejando la empresa, pero de pronto la empresa descubre que hay un desfalco, que alguien está ejecutando corrupción dentro de la empresa. Y no es otro sino el mismo presidente de la empresa, no es el dueño, es el presidente de la empresa que está robando la empresa, está haciendo trampas, está haciendo cosas para robar la empresa y la empresa hace su reunión y determina sacarlo de la empresa. Y este hombre se encuentra con un amigo por la calle y el amigo le dice que qué le pasa. No, estoy en la mala, estoy triste, estoy acabado, me siento, mejor dicho, que no valgo nada, estoy al borde del suicidio. ¿Por qué? Pues porque lo perdí todo. Perdí el trabajo, perdí la casa, perdí todo y estoy a punto de ir preso porque cometí un robo en la empresa. Entonces, no, me siento pero terrible por eso, porque pues lo perdí todo, hasta mi mujer me echó porque pues ya no tengo plata para poder sostener lo que le estaba dando y entonces me echó a mí y estoy en la mala. Esa es la primera historia. La segunda historia es de un hombre, una mujer, alguien importante, muy importante dentro de una comunidad cristiana, porque digamos que se puede decir así porque pues las comunidades, la mayoría tiene sus personajes importantes, otros menos importantes y los menos importantes, pero vamos a hablar del más importante de la comunidad, que un día pues el hombre predica, el hombre enseña, el hombre sube, el hombre va, viene. De hecho, todo lo que existe en esa comunidad fue porque a raíz de muchos años de trabajo está ahí, la misma comunidad, el sitio, el lugar, todo lo que hay ahí lo trabajó él. Pero un día lo descubrieron que había pecado contra Dios de una manera muy tremenda como es el adulterio. Entonces la iglesia se reúne, la comunidad esa se reúne allí y toma la determinación de sacarlo. Fuera, echaron de la comunidad y perdió todo, ni siquiera puede asistir, no puede escuchar, no puede nada, no quieren saber nada de él y lo sacaron. Este hombre también se encuentra con un amigo, con otro hermano, se encuentra por la calle. ¿Y usted por qué está tan triste? No, lo perdí todo. Perdí la casa, perdí donde yo estaba viviendo, no tengo trabajo, estoy en la mala, la mujer me sacó, los hijos también, estoy durmiendo por ahí en un cuartico aparte. Lo perdí todo. Estoy muy triste, estoy acabado, no sé qué hacer. Hay veces tengo hasta malos pensamientos. Fin de la historia. Bien, no se vayan a olvidar de esas dos historias, por favor. Vamos a mirar 3 palabras hoy, que las voy a hacer con preguntas. Por favor, si las pueden anotar, sería muy bueno. El estudioso de la palabra está con lápiz, cuaderno y la Biblia al pie, listo para escribir aquello que puede ser importante para mi vida, tenerlo en cuenta y poderlo estudiar después, ¿cierto? Eso es lo que yo hago realmente. Primera pregunta, como creyente, ¿qué le frustra de la vida? Y anexo a esa, ¿qué le frustra de su vida? No es para contestarla, solo anótela por favor, yo solamente voy a llevarla a enseñar. Otra es, ¿cómo usted sabe que verdaderamente se arrepintió de pecar contra Dios? Y no estoy diciendo que no se ha arrepentido, sino cómo usted sabe que verdaderamente se arrepintió de pecar contra Dios. ¿Cuál es la evidencia de que sí se arrepintió? ¿Está seguro de que se arrepintió? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué puede entender, hermano o hermana, cuando se dice que Dios no acusa? Son 3 preguntas. Y no quiero, digamos, no es el tiempo oportuno para escuchar respuestas porque pues es posible que sepamos tanto en estas cosas que estoy preguntando, que de pronto no escuchemos lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy, por lo que ya nos ideamos en la cabeza, por lo que ya tenemos y ya cerrado el tiempo, ya va a volver a repetir, va a volver a decir. Entonces, para no generar eso, vamos más bien a entrar en la enseñanza con respecto a esas 3 preguntas. No se olviden del corrupto, de esa empresa, ni del hermano que pecó y que fue echado de la comunidad. Bien, estar frustrado es una experiencia desagradable y muy común entre los hombres. ¿Será que el man de la empresa y el de la comunidad están frustrados? Parece que están en la mala, muy frustrados. Bien, la frustración es un profundo sentimiento de desagrado, generalmente provocado por las expectativas insatisfechas. La frustración se genera por unas expectativas que se tienen, pero que nunca me satisfacieron
se dice, y entonces la persona se siente frustrada. También dice que la frustración es la amargura que se manifiesta cuando se fracasa. ¿En qué se fracasa? En obtener algo, cuando las cosas no salen como uno desea. Pues si a esos dos individuos no los descubren en el desfalco ni en el adulterio, pues estaban contentos y seguían en lo mismo y no hay frustración, ¿cierto? Esa frustración provoca emociones que son reales y que no se pueden negar. Los dos iban por la calle que no valían un peso. Eso no se puede negar, es evidente la frustración en las personas, porque las expectativas no han sido satisfechas, el deseo no fue cumplido y entonces ese sentimiento que provoca esa insatisfacción por no haber logrado lo que se quería son muy desagradables para la persona. Por eso se llama frustración. Entonces hay personas que se frustran en la familia, se frustran en el trabajo, se frustran en el matrimonio, se frustran en las finanzas, en las relaciones, etcétera. ¿Y saben cuál es la historia? Que los creyentes no estamos ajenos a ese tipo de frustración. También podemos estar en ese problema. El problema del creyente es cuando esa frustración se convierte en una compañera fiel todo el tiempo. Cuando el creyente anda con esa compañía que no es nada agradable, que se llama frustración, todo el tiempo, como de la mano o agarrado de alguna parte, pero de todas maneras, cuando se convierte esa frustración en una compañera fiel, ahí hay un problema muy difícil para el cristiano. Cuando dejamos que esa emoción de la frustración sea frecuente, permanente en la vida del creyente, eso es un contraste total, eso es en contravía total contra lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está el primer choque, que es lo que yo he creído, ¿cierto? Además, esa excesiva frustración va en contravía con el gozo, con la alegría, con la alabanza que debería estar todo el tiempo en la vida del creyente. Entonces, esa frustración lo hace estar diciendo a toda hora lo que no es. Por ejemplo, que no sirve para nada. Por ejemplo, que tan bruto que soy. Bruta, si se puede decir. Que no, que yo soy muy de malas. Todo el mundo me busca es porque por algún interés. Son muchas las cosas que puede decir, pensar y hacer un frustrado. Una persona frustrada. Estoy hablando de creyente, ¿cierto? Bien, vamos a mirar un poquito, ya definí un poquito lo que es la frustración. Vamos a definir un poquito lo que es arrepentimiento. Voy a mirar según la Biblia, según el diccionario, y las tres cositas las vamos a definir para ir descubriendo lo que Dios nos quiere mostrar esta mañana. ¿Qué será el arrepentimiento? Hay dos tipos de arrepentimiento. En el Antiguo Pacto se habla mucho de arrepentimiento y dice, por ejemplo, un versículo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, allá en Génesis 6, ¿se acuerdan? También dice que se arrepintió de hacerles mal a tal pueblo, o también puede decir la Escritura, o dice la Escritura, que se arrepintió de hacerles bien, porque ese pueblo no hizo caso y siguió en su maldad, en sus fechorías, etcétera, ¿cierto? Eso es con respecto de Dios, pero ese arrepentimiento no es echarse para atrás en algo, sino de acuerdo a la circunstancia que presenta el beneficiado, que era el pueblo de Israel, Dios hace lo que dijo o no hace lo que dijo, porque dice, no les voy a traer ese mal, pero si el pueblo no se arrepiente, como Nínive, que se arrepintió por un ratito, pero al final de cuentas volvió y pecó, entonces fue destruido Nínive. Pero si hay pueblos que se arrepienten, verdaderamente se arrepienten, personas que se arrepienten, entonces Dios dice, voy a hacer lo que yo dije por ellos. Arrepentirse en el caso de Dios no es echarse para atrás, sino ese dolor profundo que siente Dios por ver a una persona, a un pueblo que no camina conforme lo que él quisiera dar. Entonces yo les prometí esto, pero no puedo. Él le prometió a todo Israel entrar a la tierra prometida, pero tuvo que no dejar entrar a los mayores de 20 años arriba porque no amaron a Dios durante todo el camino. Siempre renegaron contra él, siempre pelearon contra Dios, etcétera, etcétera. Y lo que Dios les dio fue el deseo de su corazón. Se quedaron muertos en el desierto. Bien, eso es en el Antiguo Pacto. Muy, muy escaso. En el Antiguo Pacto se habla de arrepentirse para perdón de los pecados y demás. Todo eso es lo que leí en esta semana en el diccionario, un diccionario bíblico que hay acá. Bien. Jacqueline, ¿iba a decir algo? Sí, justamente pienso que el arrepentimiento es sentir esa profunda tristeza por haber pecado, por haber hecho lo que Dios a mi vida, hablando como creyente, me ha dicho que haga. Y es eso, arrepentirse es sentir esa profunda tristeza. Y obviamente estar totalmente seguro de no volver a sentir ese dolor por haber pecado contra Dios. Realmente eso es arrepentimiento. Pienso que es así. Bueno, Egna levantó la mano. Bueno, yo veo acá, dice arrepentimiento, da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Para mí es dejar esas cosas que tal vez no me ayudan a mi vida y digamos es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Dejar esas cosas que no me sirven y pues ir
en el proceso que el Señor me lleva y siento que no soy la misma, entonces siento que sí he llegado a ese arrepentimiento para mí. Gracias, hermana Egna. Nelcy Gutiérrez Quintero ha levantado la mano. Sí, bueno, para mí es como hacer un alto de reconocimiento de algo que en lo que voy caminando en mi vida me hace ver que no es lo correcto y cambio mi manera de pensar. Bueno, gracias. Eso está bueno. Vamos a leer para el arrepentimiento, 2 Corintios 7, para mirar un poquito el arrepentimiento, a ver si de pronto, como decimos nosotros, damos en el blanco. Yo lo voy a leer. 2 Corintios 7 dice así desde el versículo 6. Dirán ustedes, hermanos y hermanas, que por qué una enseñanza tan, ¿cómo se llama? Tan que es un rudimento, como es el arrepentimiento. Ya no hablemos más del arrepentimiento, que nosotros vamos por allá lejos en la enseñanza, somos los duros en la enseñanza, pero resulta que el Espíritu Santo colocó a hablar un poquito sobre estas cositas, precisamente por lo que uno vive entre la semana y lo que habla con muchos hermanos, no solamente de la congregación, sino de otras congregaciones con los cuales tengo la oportunidad de hablar. Y la verdad que la falencia es grande en cuanto a entender estas cosas. Y vamos a mirar por qué es grande y cómo se evidencia que es grande el entender que yo ya me arrepentí o no me arrepentí. Si Dios me acusa, no me acusa. ¿Y por qué no me acusa Dios si no me acusa? ¿O por qué si me acusa? Porque la frustración en muchos creyentes, ¿cierto? Entonces, todo esto va a ser bueno en esta mañana para nosotros y no solamente en esta mañana, sino para nuestra vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Estas son cosas lindas que salen de la palabra y que necesitamos entender. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, Tito estaba por allá visitando a los corintios y llegó a donde Pablo, que estaba para morirse de angustia, pensando en los corintios porque había una problemática de pecado grande en la iglesia. Y vino Tito y lo consoló diciéndole esto y esto y esto ha pasado, y ya se sintió tranquilo con lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en esa comunidad de Corinto. Eso está en la primera carta. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber de su gran afecto, de su llanto, de su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Eso es lo que el pueblo de Corinto ahora está manifestándole al apóstol Pablo, porque habían estado muy bravos en un tiempo, muy bravos con la primera carta que Pablo les escribió, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté. Bueno, lamentarlo sí, pero no le pesó, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahí es donde arranca el estudio, hermanos y hermanas. Ahí es donde uno mira la Biblia y uno dice, esto es una maravilla. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Quiero hacer un paréntesis para decir que no es solo hacerle ver a alguien algo que está haciendo mal, sino que esa intención del corazón con la otra persona es que la persona se arrepienta. Y eso tiene que estar totalmente impregnado, lleno, totalmente rebosado del amor del Señor para que cosas como esas pasen. Bien, cierro para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, no según Giovanni, ni según Pablo, ni según Tito, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. ¿Cómo fueron contristados? Según Dios. Porque resulta que uno a veces ve que alguien está cometiendo alguna falta y según Giovanni uno va y habla, según su consejo, así está diciendo la palabra, así lo que sea. Pero la cuestión acá es, ¿quién me envía? ¿Mi deseo de ver que otro esté bien o el deseo y la voluntad perfecta de Dios, que es buena para todos ellos? Bien, para mí mismo. Bien, porque la tristeza, dice el versículo 10, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es un enredo ahí que uno dice, ¿cómo entiendo eso? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto. En todo se han mostrado limpios en él. Bien, vamos a mirar un poquitico esa porción de la escritura que acabamos de leer. ¿Quién tiene? Puede ser la TLA, por favor, para mirar el versículo 10. ¿La tienes, por favor? Cuando Dios los ponga tristes, no los lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿En qué condición estaban esos dos hombres que faltaron a su empresa o a la iglesia? ¿Qué los tenía en esa condición? ¿Puedo leer esta versión? Yo. Sí, señora. Y es que si la tristeza está en conformidad con la voluntad de Dios, produce un saludable cambio de actitud
del que no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza producida por el mundo ocasiona la muerte. Gracias, Nelson. Qué bonito. Entonces, para arrepentimiento, esa, como dice el versículo 10, la tristeza según Dios, ¿qué es lo que lo lleva a uno o qué produce? Arrepentimiento. Todo ese capítulo es muy lindo. Dice, contristados según Dios, tristeza según Dios. El ser contristrado según Dios lleva al arrepentimiento y la tristeza según Dios también produce arrepentimiento. Entonces, eso solamente para meditar en nosotros mismos por ahora, cómo es el juicio que ejecuto sobre mis actos, sobre mi vida, sobre mi pasado, presente y futuro. ¿Cómo es que lo estoy haciendo y cuál es el resultado? Eso es para lo que estamos leyendo. Entonces, para arrepentimiento, eis metanoian, Jenny lo escribió ahí en el grupo. Es muy diferente ese metanoian a una que habla de arrepentimiento, pero que tiene como significado lupe, L-U-P-E, lupe. Y vamos a mirar el significado. Lupe es meramente otra forma de etcétera. Eso se llama lamentación, remordimiento. Ese lupe. Ese arrepentimiento más bien es una lamentación. Perdí todo, perdí la casa, perdí la mujer, perdí los hijos, perdí el lugar que tenía en la comunidad, perdí. Eso es un lamento, un remordimiento. Y arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente y de vida. Eso es lo que significa el arrepentimiento según Dios. Cambio de mente, contristarnos según Dios, y cambio de vida. Es un poquito diferente, un poquito. Estar lamentándome, llorando, frustrado por lo que se está perdiendo, por lo que se perdió, por el puesto, por el nombre, por lo que sea, a estar arrepentido por algo que una persona realmente hizo en contravía de Dios. Si no buscamos correctamente lo que significa arrepentimiento en la Escritura cuando estemos estudiando, dice uno de los estudiosos, es una tragedia lingüística y teológica que tengamos que seguir empleando arrepentimiento para metanoia. Es que metanoia no significa arrepentimiento. Metanoia significa cambio de vida, cambio de manera de pensar, de mente. No significa arrepentirse. Entonces, obsérvese que dice que la tristeza ha llevado al arrepentimiento, que la tristeza lleva al arrepentimiento. ¿Dice ahí o no leímos eso? ¿Sí? ¿Cómo leímos allá en versículo 10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿arrepentimiento es metanoia? No, porque es la tristeza la que me lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando uno entiende que es el cambio de manera de pensar, que es una vida nueva realmente, entonces puedo entender que me arrepentí. Cambio de vida, cambio de manera de pensar, porque ¿cuántos dicen arrepentirse si siguen en lo mismo? Entonces, cuando se sigue en lo mismo, no ha habido un cambio en la manera de pensar ni en su vida práctica de la persona que está haciendo eso. Por eso ese ejemplo que les puse tanto de un no creyente como de un creyente. Juntos perdieron sus puestos, sus nombres, hasta sus familias, el dinero y están llevando una vida difícil económicamente hablando y de personalidad y de todo lo demás, porque eran alguien y ya los castigaron y ya no son lo que son, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla con este tipo de personas, ¿cuánto arrepentimiento hay de lo que hicieron? ¿O cuánta metanoia? ¿Cuánto cambio de mente y de una vida nueva quieren tener esas personas? Ellos están pensando en lo que tenían, no están pensando en que su vida sea otra, en que su mente sea otra. Bien. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esa tristeza que está hablando ahí, no hay que tener pesar. Escuche lo que dice la Escritura, no hay que tener que pesar, no hay que arrepentirse de eso, de que haya ese tipo de tristeza según Dios, porque es la tristeza que nosotros necesitamos para que haya un cambio de manera de pensar y de manera de vivir. Ahí dice, de que no hay que arrepentirse, y es que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. ¿En qué condición están ese par de hombres a los cuales puse en ejemplo esta mañana? Bien, esta cláusula que estamos leyendo sobre metanoia y lupe, solo debería haber impedido la confusión entre una mera tristeza, ya les digo, eso es solamente lamentarse, sentir remordimiento por lo que hizo porque ya no está en el mismo lugar y no va a producir un cambio de mente y de vida. Ese tipo de tristeza que no nos lleva realmente a transformar nuestra vida. La tristeza que es según Dios produce este cambio de mente y de vida para salvación y de eso no hay que tener tristeza. Ya lo he explicado 2 veces de diferente manera, para que lo podamos entender. ¿Usted está arrepentido? ¿Cómo sabe que se arrepintió? ¿De cuál es la evidencia de que sí se arrepintió, de que realmente se arrepintió? El día que dijo que creían en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabe? Cambió mi manera de pensar. Hermana Edna. Bueno, me surge una pregunta y ¿es solo un arrepentimiento o cuántos arrepentimientos hay? Porque digamos que
una de las preguntas que tú haces es ¿qué me frustra de la vida como creyente? Y todavía hay cosas en mi vida que vienen a mí de mi, o sea, como de mi pensamiento que yo digo, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué hago esto? ¿O por qué soy canteleptuda? O bueno, cosas así. Entonces, si yo, o sea, si de pronto voy a muy al fondo, digo, entonces si todavía todo esto viene a mi mente, no me he arrepentido. Entonces me surge esa pregunta y yo digo, bueno, pues sí, he cambiado muchas cosas, digamos que ya no soy la misma de antes, voy en un proceso, pero aún así me queda... O sea, me surge esa pregunta, ¿debo arrepentirme cuántas veces o cómo es el tema o de qué manera o de qué cosas debo arrepentirme? Eso por un lado, ¿no? Y la segunda pregunta que tú haces es, ¿qué me frustra en mi vida? Precisamente eso, que yo a veces, por ejemplo, ser canteleptuda, digamos, yo digo, yo quiero cambiar eso porque eso no está bien, pero aún así en la noche digo, no lo logré. Otra vez hoy hice tal cosa, entonces, o por ejemplo, hago cosas, digamos, en mi trabajo. Simplemente me levanto, hago cosas y hago cosas en la casa, en la empresa, lo que sea, y en la noche digo, oiga, pero no hice esto que yo quería hacer. No sé, tal vez estudiar la palabra, tal vez hablarle a mi hijo, tal vez compartir una palabra en mi casa. Entonces, eso me frustra de mi vida y como creyente. Entonces, hablando del arrepentimiento, vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces tengo que arrepentirme o cómo es el tema del arrepentimiento? José Gabriel, gracias hermana Egna, ya miramos a ver qué dice el Señor. Eso que habla la hermana Egna está en Romanos 7, cuando Pablo dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y desarrolla toda como una situación ahí frente a ese tema. Ya Pablo siendo creyente, Pablo siendo arrepentido, pero luego en Romanos 8 habla de un tema un poco más relacionado al espíritu, ¿sí? Entonces yo pienso que va más como, lo podrías leer, Egna, Romanos 7 y 8, y eso ayuda un poco a guiar. Bien, gracias. Bueno, Muchas gracias. bien, son muy buenas las preguntas que hizo Egna, porque a las personas les da esta pena hacer preguntas de ese tipo, pero yo por qué todavía esto, por qué aquello, por qué lo otro, no, yo puedo preguntar eso. Si es que mejor dicho, lo que la gente sabe es que yo soy pero el duro en la palabra o la dura y que mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero son las preguntas que son relevantes. Así estemos donde estemos en el conocimiento, los super teólogos, los super eruditos en la escritura, hay preguntas que hay que hacer que se tienen que responder de una manera sencilla. Hay veces la teología, la erudición a nosotros nos hace como embotar y no nos deja ver lo pequeñito, lo sencillo, lo fácil de la vida del creyente para vivir una vida realmente nueva, ¿cierto? Que es un cambio de mente, una vida nueva, lo que es la metanoia. Bien, pero la tristeza del mundo, dice el versículo 10, es un contraste con la tristeza que dice ahí, que es según Dios. Ahí hay un contraste, la tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo, dice, como contraste, la clase de tristeza del mundo, dolor, para los que están hablando y preguntando, por el fracaso, no por el pecado. Exhibe sus ejemplos en varios personajes de la Biblia. ¿Cuánto se dolió Caín por el pecado? Él antes le dijo a Dios, no, esto es mucho castigo por haber matado a mi hermano. Yo si salgo a la calle me van a matar porque mejor ellos saben que estoy condenado a muerte. Esaú, que con muchas lágrimas trató de volver a tomar la primogenitura y ya no pudo. Pero no era porque estuviera arrepentido, metanoia, de cambio de mente y de vida, sino porque el puesto lo estaba perdiendo. ¿Qué estaba perdiendo? Toda la herencia, platica, su posición, ¿cierto? Y Judas, por ejemplo, Judas, solo por traer 3 ejemplos, el que anduvo con Jesús, ¿lo llevó a algo el remordimiento? ¿A dónde lo llevó? Pues a la muerte y nada más. Todo al final produce muerte, cuando es la tristeza según el mundo. ¿A dónde puede llevar eso que le pasó a los 2 hombres de la historia, pensando en que perdieron todas sus cosas que tenían? ¿Están arrepentidos, cambiando su mente, transformando su vida? Pues no, y eso les va a causar grandes situaciones a personas así, porque eso lo que trae es muerte, va a traer muerte a su vida, al seno de la familia, a todos, porque no va a estar satisfecho con nada. Ahí no hay arrepentimiento para vida, no lo hay. Versículo 11, primera parte, ¿quién lo quiere leer? Porque aquí esto mismo de que
hayáis sido contristados según Dios. Bien, hasta ahí. Tan solo pensemos un poquito, ¿qué nos puede dar la tristeza según Dios? Digamos que no lo voy a contestar en este momento porque lo que vamos a ver enseguida lo vamos a descubrir, ¿cierto? Pues a ellos les produjo tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tan disposición de castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir tal situación. En ellos fue bonito porque es la tristeza según Dios. La tristeza que proviene de Dios produjo ese tipo de cosas. Cambio de mente, cambio de vida. Estaban bravos con Pablo, ya no están bravos con Pablo. Se dieron cuenta que realmente tenían que cambiar la dirección de lo que estaban haciendo, corregir todo lo que estaban haciendo dentro de la comunidad, y eso les trajo lo que dijo Pablo más atrasito: afecto, solicitud por él, regocijo. Muchas cosas produjo en los hermanos cuando se dieron cuenta de su situación. Y no se estaban lamentando porque estaban perdiendo posiciones, dinero, imagen, etc. Vamos a mirar, esa es la segunda, y vamos a mirar la tercera, y entramos a estudiar donde el Señor nos va a aclarar todo lo que, las preguntas que hicieron en esta mañana. ¿Qué puedo entender cuando digo que Dios no acusa? Y ahorita vamos a ver también qué es arrepentimiento. Digamos que nos acercamos en lo que los hermanos contestaron un poquito de lo plano, pero vamos a mirar realmente lo que es arrepentimiento, lo que es metanoia, ¿cierto? Bien. ¿Qué puedo entender cuando digo que Dios no acusa, Milena? Pienso que él ya dijo, como él ya lo dijo, no necesita estarme señalando. Qué bueno, Milena. Entonces, Bien. ya está ahí. Pedrito. Yo pienso que Dios no acusa porque Él nunca va contra el ser, contra la persona, contra la identidad, sino siempre hacia el comportamiento. Entonces, nunca quita el valor a nosotros, solamente nos muestra en lo que pues uno está fallando. Entonces, eso me parece especial. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Acusar es presentar cargos contra. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿yo qué puedo pensar cuando sé que Dios no acusa? Ah, bueno, no está presentando cargos contra mí. Eso es lo que, porque si no acusa, no presenta cargos. José Gabriel. Sí, que preciso me hizo pensar como en un juicio, porque en el juicio, o sea, la acusación es diferente al juicio, ¿no? No, total. Y siento que una acusación solo se puede generar frente a una ley o al rompimiento de una ley. Y en un juicio el juez no acusa, el que acusa es el fiscal en este caso, ¿no? Entonces yo siento que la posición de Dios es diferente. Muy bien. ¿Ustedes creen que los dos hombres de las historias se sintieron acusados? ¿Y qué los acusaba? ¿De qué se sintieron acusados? ¿Sería que el creyente se siente acusado por Dios, el que fue sacado de la iglesia? Vamos a mirar, hermano Pedro, Romanos 8. Ahí hay una pregunta en el versículo 33. Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. TLA o la NTV, por favor. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido si Dios mismo los ha declarado inocentes? ¿Por qué Dios no acusa? Otra versión, si tiene. No hay otra versión. Bien. ¿Quién podrá acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Cuántos acusadores hay? Uno solo, y es el demonio. Él no puede hacer otra cosa porque es su ser. ¿Y Dios por qué no acusa? Porque, como decían ustedes mismos, él no puede ir en contravía de su esencia, no del hombre, sino de la de él, porque él fue el que dijo que iba a ser al hombre para relacionarse con él, y su propósito se va a acabar en algún momento. Pues vemos que durante siglos ha trabajado en ese propósito. Trabajó en el propósito antes de venir el Señor Jesucristo, y vino el Señor Jesucristo, se hizo hombre, la palabra se hizo carne para que el propósito de Dios se cumpliera. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién acusa? A ninguno. No puede, es que no puede Dios acusar. Dios hace justicia, que es diferente, como decía José Gabriel, pero no acusa a nadie, porque Él es el que justifica. Entonces no puede ser acusador y justificador a la vez. No lo puede ser. Me surge una pregunta. En algún momento uno mismo, su propia conciencia, como exponerse a la luz, a la palabra de Dios, cualquier comportamiento, pensamiento de uno mismo, y encuentra pues que no está alineado con lo que Dios dice, uno mismo podría estar acusándose. Y unida a esa pregunta me nace, ¿qué línea hay delgada entre estar acusándose
o estar arrepentido. Y ahí puede haber una línea muy delgada que uno puede estarse confundiendo. Bien, dice una hermana que él mismo cobra y paga, Dios mismo, en el sentido de que nosotros pecamos, pero alguien pagó. Entonces él cobró por el pecado en la vida de su Hijo Jesucristo. Cobró y pagó él mismo. ¿Puede acusar? No puede. Dios no puede acusar. Miren, hermanos y hermanas, quiero que esto que estamos hablando esta mañana penetre en lo profundo de su ser, pleno ser, para que es una súplica de su hermano Giovanni por el Espíritu Santo, para que el pasado deje de existir en su vida, que no existe, realmente no existe, haya hecho lo que haya hecho. En Estados Unidos hubo un debate casi que a nivel mundial, mejor dicho, porque un psicópata que había matado a mujeres, niños y de todos los había violado, cuando lo fueron a ejecutar, dijo: yo necesito a mi pastor acá. ¿Cómo así que necesita a su pastor? Sí, es que yo soy creyente. Cristo me perdonó todos mis pecados y está esperándome allá para recibirme en sus brazos. Qué escándalo tan tremendo. ¿Se sintió acusado ese hombre? Pues no, él entendió que Dios no acusa, que Dios perdona, que Dios justifica, que dio a su Hijo, él mismo. ¿Cómo puede acusar a alguien que da a su Hijo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados? Es imposible, eso no es la naturaleza de Dios, esa no es. Por eso es que eso está abierto al mundo entero, para que aquel que se quiera arrepentir se arrepienta, porque tiene entrada tranquila a la salvación. Después de que se arrepienta, después de que entre en metanoia, que era un cambio de mente y de vida. Bien, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando usted se siente frustrado, cuando usted se siente acusado, cuando usted siente que su vida no vale nada, cuando se siente que es el más menospreciado de todos sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no solamente para nosotros los viejos en el evangelio, estoy hablando de jovencitos de 8, de 10, de 13, de 14, 15 años que se sienten frustrados no sé por qué cosas. ¿Será que se sienten frustrados como el hombre ese de la empresa o el de la comunidad? Porque lo perdieron todo y no porque pecaron contra Dios. ¿Será porque quieren una vida diferente a la que Dios dice que uno debe tener por la obra que Él hizo en nosotros, en nuestra vida? Porque muchos de los jóvenes se van de las iglesias porque no les gusta. ¿Qué no les gusta? Pues que hay una forma de vivir, de pensar, de hablar, de hacer las cosas. Y es posible que se hayan arrepentido genuinamente, pero el mundo los embolata, el mundo los arrastra en muchas cosas, pero en muchas cosas, y no solamente en las redes, es las conversaciones en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea. Esta semana miré una cosa en YouTube, 2 mujeres haciendo un programa abriéndole los ojos a los esposos y a las esposas, diciéndole: no, esposa, no le tengan miedo a una mujer que venga a quitarle a su marido, téngale miedo a que otro hombre venga y le quite a su marido. Esposo, no le tengan miedo que sus esposas venga otro hombre y se los lleve, es que es otra mujer la que se los puede llevar. Nosotras estuvimos metidas en ese mundo del homosexualismo, del lesbianismo, y nosotras le quitamos las esposas a los esposos, ellas, porque ese es el proceder del demonio. Y eso es lo que se ve por todo lado en este momento. Destruir la familia, dice mi esposa. Esa es la tarea del diablo, destruir la familia. Y si coge a uno de los miembros de la familia y lo hace sentir frustrado, no arrepentido, aunque esté arrepentido, porque es que estar arrepentido es que de verdad mi manera de pensar y de vida son diferentes. Estar arrepentido no es un trabajo sobre el pecado, un trabajo sobre mi manera de hablar, sobre mi manera de comportarme. No, eso no es arrepentimiento. Eso lo dictan las personas que hacen superación personal y todas esas cosas. Eso es lo que hacen ellos. Pero el arrepentimiento genuino y verdadero es una vida nueva, absolutamente nueva para usted y para mí a causa de Cristo Jesús. Esto tiene que ser grandioso para usted y para mí. Muy grandioso. Y uno se pone muy triste en la conversación con muchos hermanos que todavía están viviendo bajo acusación. No han entendido lo que significa el arrepentimiento porque todavía llevan una vida de amargura, de tristeza, llevados, mejor dicho, porque no son capaces de dar el paso de fe, de entender que su vida es nueva, absolutamente nuevecita, que el cuerpo de pecado fue destruido, que las obras de Satanás fueron destruidas. Fue lo que vimos en la clase pasada, en Juan 17. Entonces, oye, son 3 preguntas que parecieran que no, pero que sí. ¿Por qué me frustro? He entendido verdaderamente que soy una persona nueva, que me arrepentí. He entendido que Dios no me acusa, que es imposible que Dios acuse a sus hijos de algún pecado, y a nadie, a ningún ser humano acusa de pecado, porque si no, entonces ¿para qué hubiera dado a su Hijo Jesucristo? Esto nos tiene que poner en un piso firme, estable, seguro, y no movernos de la posición que Dios nos ha dado como hijos, del lugar que nos dio a su diestra, sentados con Cristo en Él, el lugar que nos dio, que nuestra vida está escondida con Cristo en Él. Pueden ser solo palabras, sí, realmente, pero necesitamos nosotros ser conscientes, tomar esa iniciativa de verdad de creerle a Dios y de trabajar la fe en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Es hora de vivir el gozo del Señor y de alabarle de verdad con todo nuestro ser,
no con prebendas, porque no tenemos que tener prebendas en nuestra vida. Que tengamos problemas a diario y nos desanimemos y hay veces hasta nos falte la fe, está bien, porque somos seres humanos, pero que todavía vivamos en lo que no tenemos que vivir, eso no es de Dios. Necesitamos desarrollar nuestra vida en el carácter de Dios. Nosotros somos su imagen y semejanza, por lo tanto, y tenemos la imagen de Cristo en nuestra vida, la sustancia del Señor Jesús en nuestra vida. Nosotros estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, que fue el que levantó de los muertos al Señor Jesús y el que nos tiene a nosotros vivos también, que nos resucitó entre los muertos a nosotros. Entonces, de verdad que como es el ruego que les estoy diciendo en esta mañana, parte del Señor, para que nuestra vida de verdad sea en gozo y le hagamos la vida feliz a los demás, los que nos rodean. Si nosotros no somos felices, ¿cómo vamos a hacer feliz a otro? La Escritura dice, ame a su prójimo como se ama a sí mismo, pero si tengo estas falencias, ¿cómo me voy a amar? Y si no me amo, ¿cómo voy a amar a otro? Entonces, ¿en qué posición estoy? Frente a la obra terminada, completa y eterna que el Señor Jesucristo hizo en favor suyo y mío. Preguntas finales. ¿Cómo sé verdaderamente que me arrepentí de haber pecado contra Dios? ¿Cuál es la evidencia de que sí me arrepentí? Estoy seguro de que fui perdonado, porque si no, todavía me están acusando. ¿Cuáles son las obras o frutos dignas de arrepentimiento? Según Mateo 3:8, Lucas 3:8, Hechos 20, ¿cuáles son esas obras o frutos dignos de arrepentimiento? Vamos a mirar un poquito Juan 17. ¿Quién puede leer? Hermana Egna, ¿puede leer Juan 17, versículo 20? Leamos hasta el 24, hermana. Perdóneme, hasta el 25. Entonces, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Gracias. Versículo 21, hay una frase muy particular, para que todos sean uno. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. En el mismo versículo dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pregunta abierta, ¿qué entendemos ser uno? Por favor, hermana Milena. Tener un mismo pensamiento con Dios. Muy bien, tener un mismo pensamiento entre nosotros, porque para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como el Padre y el Hijo son la misma esencia, nosotros como hermanos tenemos que ser exactamente lo mismo, el pensamiento del Padre y del Hijo, para poder ser uno con ellos también. No es de otra manera, esto no es ni mágico, ni nada por el estilo. Esto es entender el pensamiento de Dios, es caminar en el pensamiento de Dios, es creer el pensamiento de Dios, es vivir el pensamiento de Dios, porque entonces ¿cómo somos uno? ¿Podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? Pues es imposible realmente, es imposible hacer eso. Cuando la frustración perdura, necesitamos volver a la convicción de nuestra salvación. El Evangelio nos grita que hemos sido salvados de la mayor de nuestras dificultades, estar separados con Dios. Hemos sido rescatados del pecado. Estábamos esclavos de él y nos sacó de allí. La persona frustrada necesita volver a la obra para que venga la convicción por el Espíritu Santo a su vida de que usted es una persona nueva. El Evangelio nos dice que somos amados, pero ¿qué dice la acusación? ¿Qué dice la frustración? No podemos desbordarnos de frustración y actuar ignorando la realidad de nuestra redención. Hay personas que su caminar es más frustrado que una persona redimida, salva, perdonada. Entonces es necesario volver a la salvación y volver y repasar y volver y ver y volver y mirar. La frustración revela el pecado. El Evangelio nos muestra la riqueza de la gracia. La frustración nos muestra el pecado. Pero si nos acercamos a la obra que él ya hizo, vamos a ver esa gracia, la riqueza de su gracia, que de verdad quitó para todo lo que no era,
para hacerme una persona nueva, una mujer nueva, un hombre nuevo, un joven nuevo, una jovencita nueva. Pero la frustración a veces no deja hacer eso. Si uno mira un poquito la historia de Moisés después de que creyó que era el Salvador allá cuando mató al egipcio, vivió 40 años frustrado, 40 años en la mala, tanto que cuando Dios lo llamó y le dijo que tenía que ir a hacer una obra, ahora sí tenía que ir a sacar al pueblo de Israel, dijo, ¿yo quién soy? Yo no soy capaz ni de hablar, yo no puedo, yo no sé, pero la verdad es que ese tipo de personas es las que Dios necesita, aquellos que digan que yo no puedo, pero que Él sí puede. Y en el caso de nosotros, Él ya pudo, porque ya nos libró, ya nos salvó, ya nos borró cuánto pecado teníamos, el de ayer, el de hoy, el de mañana. Nos hizo sus hijos y no va a echar para atrás. Él no acusa, Él justifica, que fue lo que hizo con cada uno de nosotros. Por eso cuando se preguntó qué era arrepentimiento, el arrepentimiento es un acto de fe en Jesucristo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Creer en Cristo Jesús, porque uno dice es quitar el pecado, es no volverlo a hacer, es no sentirme mal por el pecado y no volverlo a hacer, etcétera, etcétera, no volver a tener un mal pensamiento, como dijo la hermana Egna, no ser cantaletosa, no. Es que eso no se trata, es creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, y eso va a hacer que todas esas cosas que uno tenga empiecen a desaparecer de nuestra vida, en la vida práctica, y cuando nos demos cuenta estamos viviendo la vida de Cristo de una manera sabrosa, deliciosa, llenos de gozo y de alegría. Esto no es de quitar y de quitar, no, esto no es de quitar, es de creer, solo de creer, de poner nuestra fe en el único Señor que se llama Jesucristo, poner nuestra fe en el poder de su expiación, porque fue sacrificado por nuestros pecados. También dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. ¿Cuánto necesitamos crecer en esa unidad como hermanos, dentro del seno de nuestras familias, pero también en la comunidad, mis hermanos? Padre, el 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, en esa unidad absoluta y única de fe y de creer que ya fui perdonado, nada me acusa, absolutamente. Ni nadie me acusa, porque dice el Señor Jesucristo, Padre, los que están en tu mano y los que están en mi mano, nadie los podrá arrebatar, nadie los podrá quitar de ahí. Pero hay veces la vida nuestra no manifiesta eso, hermanos y hermanas, manifiesta tanta tristeza, no ve a personas con tanta tristeza y tanta desazón, tanta vaina que uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no se ha entendido? Las historias que le conté son muy reales, son con las personas que uno habla, que uno dice, Padre, Dios mío, porque dice el versículo 23, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Luego el amor con que fue amado el Señor Jesucristo, el papá amó a su hijo, así somos amados nosotros, no hay diferencia en ese amor. Si pudiéramos entender solo ese pedacito de que somos amados como Cristo, nuestra vida sería extraordinariamente maravillosa. Una bendición para nosotros mismos, pero también para los demás. Vamos a mirar Juan 17, 6 al 8, para mirar cómo pasa todo eso, o cómo pasó todo eso que estamos hablando. Hermana Nelsi. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahí paren. ¿Qué es lo que hace el creyente? Guardar la palabra, ponerla por obra, creerla, hacerla suya, parte de su ser entero. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué más hace el creyente? Conocer que todo lo que el Señor nos ha dado viene del Padre. Eso tampoco es un invento. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si crecemos en eso, habrá acusación, habrá frustración, habrá una vida que no manifieste que ya estamos arrepentidos realmente. Pues no. Versículo 14, Nelson. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros? Pues aborrecernos. Aborrecernos. El mundo nos tiene que aborrecer. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Nos tiene que aborrecer. Entonces, nuestra preocupación, ¿cuál es? Nuestros afanes o nuestras tristezas que no son según Dios. Nuestras frustraciones, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están ahí? Los afanes, las angustias, ¿de dónde salen? ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Es necesario que nos pongamos de acuerdo con el Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo en su vida y lo hace en la mía. José Gabriel, ¿qué dice las Escrituras en Juan 15:3? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cómo es que estamos, José Gabriel? Limpios. ¿Quién lo dice? El Señor. Lo dice el Señor. Estamos limpios. Yo no sé hasta dónde penetre esa palabra en su ser, pero estamos limpios, absolutamente limpios. Y lo dice el Señor. Estamos santificados en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Ahí
estamos santificados. Por lo tanto, estamos limpios. Pero hay una muy bonita que quiero que todos leamos antes de terminar esta mañana. Mateo 27:51. Dice, el velo del templo se rasgó en dos en el momento del sacrificio del Señor en la cruz. Se partió en dos de arriba abajo. Hermana Jenny, ¿puede leer una escriturita pequeña, por favor? Está en Hebreos 10. Mateo dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué dice Hebreos 10 del 19 al 23, 24 ya? Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo ven esa poesía? Esa verdad absoluta que Dios nos está hablando ahí. ¿Cuál es la frustración? ¿Cuál es el susto que tenemos de vivir la vida de Cristo hoy en día tan maravillosa que Él nos ofrece? Y yo no estoy hablando de plata, no estoy hablando de salud, porque las añadiduras Dios las prometió también, están ahí todas, todo eso está incluido dentro de lo que Dios nos ofreció. Él nos ofreció salvación, sí, es verdad, y ese era el propósito de Él venir acá, pero nos da sabiduría para actuar, para trabajar, para vivir, para hacer tantas cosas sobre la faz de la tierra como peregrinos que somos. Creo que tiene que coger un poco más de fuerza el hecho de que entendamos que Dios no miente, que no es hombre para que se arrepienta, sino que Él ha cumplido lo que ha dicho. No puede negarse a sí mismo, jamás lo va a hacer. Y no me creó para llevar una vida desgraciada. Estoy hablando creado en Cristo Jesús, para llevar una vida miserable. Para eso no me creó. Me creó para vivir en gozo y en alabanzas a mi Señor, a mi Salvador, para andar agradecido todo el tiempo por la obra maravillosa que hizo en mi vida, de hacerme libre de toda mentira del diablo. Me hizo libre de toda, solo que la palabra que es viva y eficaz tiene que ser parte de mi vida todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Alguien tiene otra versión para estos versículos que leímos de Hebreos 10 del 19 al 24? Sí, yo tengo. Bueno, por favor. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la Escritura, gracias José, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer cierto lo que el Señor Jesús dijo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso tiene que ser verdad en la vida de nosotros. Y añade, versículo 17, capítulo 10 de Hebreos, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué hago yo acordándome de lo que no debo acordarme? Que me frustra, me amarga, me hace vivir una vida que no corresponde. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jenny. Bueno, es que quería decir que este es un tema un poco controversial por algunas escrituras, ya que en Primera de Juan dice que si alguno ha pecado, pues vaya, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y se pida perdón, ¿cierto? Y arrepiéntase. Entonces, a veces pareciera haber algo contradictorio en la escritura, pero sí es importante precisar que el arrepentimiento, el cual dice la escritura metanoia, es una vez para siempre. Una persona se arrepiente, por lo tanto, el juez lo absuelve, ¿sí? ¿Por qué? Porque él mismo cobró la demanda, que era muerte, la pagó y ha hecho libre al acusado, ¿sí? Eso ya no existe, es un juicio que terminó, y eso terminó hace 2000 años. El Señor dijo, todo fue consumado, ha terminado. El juicio se dio y el acusador fue lanzado
fuera, dice las escrituras. No hay ni siquiera quien acuse. Es más, no se le permite entrar, fue lanzado fuera. Dice, ahí viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Pero, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Sucede porque uno, hay bastante ignorancia dentro, puede ser un factor, bastante ignorancia. Segundo, puede ser que aún no tengamos convicciones, justamente por eso mismo. Y tercero, nos confundimos, quizá porque realmente el hombre peca continuamente, ¿sí? Ahora, hay que entender claramente que el proceso de transformación del individuo, dice la escritura en el libro de Romanos, que la santificación es un fruto de la justificación, es decir, un fruto de lo que pasó en ese juicio, ¿sí? Por tanto, no se pueden mezclar las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Podría suceder que caigamos, hay una doctrina, una denominación que se conoce como salvos siempre salvos. Creciendo en gracia. O creciendo en gracia, exacto. Y dicen ellos que el hombre puede pecar folclóricamente, que no pasa nada porque nosotros ya fuimos perdonados y todo lo demás. Eso es una falacia. Y eso es falta absolutamente de, primero, haber nacido de nuevo, ¿sí? Porque no sabe lo que está diciendo. Segundo, el creyente no puede pecar. Yo creo que si usted, que es creyente y está escuchando en este momento, vaya dirigido a quien vaya dirigido esta mañana, esta enseñanza, debe saber que el creyente no puede vivir como se le da la gana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye de pecado. Y usted no tiene paz cuando actúa contrario a la naturaleza nueva que tiene, y por tanto él lo conduce a uno a ese arrepentimiento de decir, yo no estoy haciendo lo correcto, me es necesario ir delante de mi Padre, pedir perdón, reconocer que no estoy haciendo lo que corresponde con mi nueva naturaleza, y eso hace que yo de verdad pueda sentir dentro de mí que no estoy bien, que no me siento bien, que no estoy conforme con lo que estoy haciendo, que algo está pasando que no está bien, y es Él el que lo hace en mí. Él dice que produce eso en mí, Él lo produce. Entonces me lleva y me conduce a volver nuevamente, a retomar mi estado nuevo, ¿sí? A entender que no puedo vivir como yo quiera y que no hay paz en mi corazón cuando estoy actuando de esa manera. Algo pasa. Entonces, eso es lo que sucede. Pero es muy diferente a metanoia, que es una vez para siempre. No es que hoy sí, entonces pequé, ya no soy, mañana otra vez peco y otra vez sí. Eso no existe, eso tal vez alguna vez por ignorancia, claro, de verdad que el desconocimiento a veces nos hace creer muchísimas cosas que no son conforme a lo que decía Giovanni esta mañana, es a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es una sola. Dios estaríamos frente a un ser anormal, loco, porque ¿cómo así? Él mismo establece el juicio y dice, mi santidad demanda justicia. El hombre ha pecado. Por tanto, la paga de ese pecado es la muerte. Entonces él mismo lo demanda, luego lo paga con su propia vida y dice, esta paga la de, sí, termina el juicio, termina todo y luego va a decir otra vez, entonces ahora te voy a acusar. O sea que lo que yo hice, ¿qué es? Esto no es un relajo. Realmente fue una vez para siempre y no fue cualquier cosa lo que ocurrió allí, fue la muerte del Señor. Sí, entregó la vida. Esto es algo santísimo, dice la escritura. Dice que la fe de un creyente es la fe santísima. Por eso dice que el día que nos presentemos al juicio final, allí se va a mirar, es la fe de cada individuo en qué la puso. Y no es mi fe, es mi fe puesta en la fe de Jesucristo, dice las escrituras en Gálatas capítulo 2. Dice que el hombre pone su confianza, y cuando uno piensa un poquitico que esto debería ser bastante interesante para un creyente, ¿qué es confiar? ¿Sí? Porque cuando yo digo yo confío en lo que dice, pero yo hago otra cosa, ¿en qué estoy confiando? ¿Sí? Entonces mis actos niegan lo que yo estoy diciendo con mis labios, que confío en algo, pero yo hago otra cosa. ¿Sí? Entonces la confianza en realidad es un peso muy grande para la fe. Por eso no debemos dejarnos confundir con esto, porque en realidad el hombre peca. Sí, claro que pecamos. Eso lo dice el libro de Primera de Juan, y también dice que si el hombre dice que no peca, hace a Dios mentiroso. ¿Sí? Pero precisamente es la tarea que se está llevando a cabo, que la está haciendo el Espíritu Santo, ¿sí? Transformando la mente. ¿Qué significa santificación? Que eso se habló en el capítulo 17 de Juan. Santificación es volver el pensamiento al original. Eso es santidad. No es nada extraño, ni levantar las manos, ni posición del otro, nada de eso, ni que cargue las vestiduras blancas, o que todo el tipo de cosas que siempre uno escucha. La santidad está relacionada absolutamente con volver al origen, al que Él diseñó, y eso solo se puede hacer a través
de una transformación de mente, que es lo que estamos haciendo. Por tanto, la diligencia sí es nuestra. Dice, renueva tu pensamiento de día en día. ¿Para qué? Pues para avanzar en ese proceso de santidad, y el cual, como es un fruto, se tiene que evidenciar, y por tanto, ahí es donde los que nos observan pueden ver la gloria de Dios, porque no me están viendo a mí, sino el fruto del Espíritu Santo. Gracias, Eso, Rodrigo. eso es lo que quería decir. Y el versículo 13 de Romanos 15 dice, y el Dios de esperanza nos llene de todo y gozo y paz en el creer, que por la paciencia de las Escrituras y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿cierto? Entonces el Dios de esperanza nos llene de todo el gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva a ir a la presencia del Señor y decir, estoy caminando como no debiera. Pero también en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo, hombres de Dios y mujeres de Dios, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que nos está hablando la Escritura todo el tiempo. En estos días he sentido profunda tristeza por lo que les expongo hoy. Es posible que yo también esté involucrado en algunas cosas de lo que se expuso hoy, pero tristeza porque he tenido la oportunidad de hablar con personas que llevan tantos años en el Evangelio y andan con una maleta de acusación encima que no pueden con ella. Andan arrepentidos no de haber pecado, sino de haber perdido cosas. Entonces uno dice, Dios mío, creo que nos tenemos que poner las pilas nosotros a caminar como lo que somos, como luz en medio de estas tinieblas tan oscuras que hay alrededor nuestro. Es eso, nada más, que las personas puedan ver verdaderos hijos de Dios, que nos amamos, que somos uno con Cristo, uno nosotros, que nada nos divida. Podemos ir a la Escritura y todo está ahí para ponernos de acuerdo. Que no seamos parte de ese mundo de congregaciones divididas por las doctrinas de los hombres, no por la doctrina del Señor Jesucristo, de los apóstoles y profetas. Así que pues es una invitación maravillosa a vivir la vida de creyentes que Él quiere que vivamos realmente. Les extiendo la invitación a quien quiera llevar enseñanza el domingo que viene. Queda totalmente invitado, me puede llamar y hablamos para llevar enseñanza el domingo que viene. Gracias por estar acá, gracias por participar de la vida de Cristo en comunidad, que eso es lo más precioso de todo. Gracias a las familias, bendiciones absolutamente a todos.